Hola, soy Mi-Jun de la Universidad de Michiron. 10 de octubre iniciamos con los puntos clave de hoy. Bienvenidos a Mi-Jun, donde mantenemos los principios básicos de inversión en acciones estadounidenses. Ya llegó otro viernes alegre. Sin embargo, aunque llegó el viernes, parece que hay personas que no se sienten muy bien. Déjenme contarles algo primero. Publicación hecha por el usuario GQ hace 14 horas. Hace poco dijiste que podrías reducir tu participación porque el desempeño de las acciones de AMD no era bueno, pero poco después subieron mucho, así que desde mi punto de vista es confuso. Y también, justo debajo, hay una persona con el nombre de usuario Surirank. Yo también escuché eso y vendí todas mis acciones de AMD, dijo lamentándose. Primero, hay algo que debemos dejar en claro. El precio de las acciones de AMD subió 25% en un día. La razón fue que se anunció una increíble asociación en la que Open Inteligencia Artificial podría adquirir hasta el 10% de las acciones de AMD. Pero nadie en este mundo habría pensado que Open Inteligencia Artificial podría asegurar hasta el 10% de las acciones de AMD. Como siempre les he dicho, el momentum puede cambiar de tendencia cuando se anuncia un catalizador. Ya les he mencionado esto antes. Así que ahora, este es el gráfico de precios de AMD. Si ven aquí, cuando hablé negativamente sobre el gráfico de precios de AMD en la transmisión, fue cuando la media móvil de 20 días y la de 60 días se cruzaron, ocurriendo un death cross. Y el nivel de soporte muy importante de $161 se rompió por completo. Por lo tanto, considerando varias circunstancias, la tendencia no era buena y el momentum se debilitó. Por lo tanto, desde la perspectiva de alguien que sigue la inversión por momentum, he dicho antes que lo correcto ahora sería reducir la proporción de AMD. Y de hecho, reduje mi proporción de AMD. Los miembros que están viendo el portafolio de Mi-Jun probablemente lo recordarán. Recientemente reduje mucho la proporción de inversión en AMD, pero aún así me sentí bien cuando el precio de las acciones de AMD se disparó. De entre todas las acciones del mundo, solo tengo invertidas en 19 en este momento y una de ellas es AMD. Así que, teniendo AMD, no hay manera de que me sienta mal cuando el precio de sus acciones se dispara. Por eso me sentí muy bien también. Claro, personalmente me dio un poco de pena haber reducido mi posición recientemente, pero aún así que la acción principal que elegí, la favorita de Mi-Jun, subiera un 25% gracias a una noticia tan buena, fue una noticia muy grata, tanto para mí como para alguien que administra el canal de Mi-Jun. Sin embargo, me preocupa un poco personalmente que haya personas que consideren una desgracia el hecho de que, aunque reduje un poco mis acciones, el precio de esa acción haya subido mucho. Y además, no solo las acciones de AMD subieron tanto la semana pasada, sino que el rendimiento de las otras acciones principales de Mi-Jun también fue muy bueno. Coinbase subió más del 11%, B2 un 9.68%, el fondo cotizado en bolsa de Ethereum 7.40% y TSMC más del 5%. La mayoría de las principales acciones de Mi-Jun subieron, por lo que quienes invirtieron con Mi-Jun la semana pasada deberían estar contentos. Por eso, para aquellos que se sienten mal cuando una acción que no tienen sube mucho, o incluso si la tienen pero no tienen una gran proporción de ella, les afecta el ánimo. Creo que es necesario que cambien su forma de pensar sobre la inversión en acciones. Invertir en acciones es mirar hacia el futuro, y no hay una manera de predecir el futuro con exactitud. Por eso, tomamos decisiones de inversión revisando varios indicadores fundamentales y de momentum. Así que, si mis predicciones son correctas con más del 50% de probabilidad, puedo generar una buena riqueza. Así que, si tuviera que tener todas las acciones que suben y aumentar mi peso en cada una de ellas que sube, personalmente considero que no es saludable y que la probabilidad de lograrlo es casi nula. A quienes están viendo este programa, les pido que reduzcan un poco la avaricia y que inviertan a largo plazo de manera constante, con una actitud saludable y un poco más feliz. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias preparadas de Big Doocy para hoy, 10 de octubre. Vamos a empezar.
Resumiré el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Primero, si ven el mapa del S&P 500 ayer, el color rojo dominó sobre el verde. Por lo tanto, entre las 500 principales empresas que representan a Estados Unidos, hubo muchas más acciones que bajaron que las que subieron. Lo bueno es que el precio de las acciones de Nvidia subió un 1.8% relativamente bastante, así que para quienes tienen una alta proporción de Nvidia en su portafolio, como es mi caso, fue algo positivo. Desde el punto de vista de estos inversionistas, la rentabilidad no fue mala. Si observan los movimientos de varios índices ayer, mientras que todos los demás índices terminaron en rojo, solo las microcaps, las acciones de muy pequeña capitalización, cerraron con un aumento del 0.09%. Y si observan el desempeño de los 11 sectores que componen el S&P 500, ayer solo bienes de consumo básico subieron 0.32%, los demás sectores mostraron pérdidas, lo que indica una tendencia negativa. Como hubo más acciones que cayeron, el ancho del mercado se redujo. Como pueden ver, cayó por debajo de 50. Por lo tanto, entre las 500 principales empresas que componen el S&P 500, solo el 49.3% tiene actualmente una tendencia positiva a corto plazo. La parte positiva es que todavía más del 61% de las acciones mantienen una tendencia positiva a largo plazo. Si esta tendencia sigue debilitándose, puede considerarse una señal de peligro. Bien, si ven aquí, en el pasado también hubo varias ocasiones en las que esta línea verde cayó por debajo de 50, pero luego rebota de inmediato. Si esta vez el ancho del mercado no logra recuperarse y cae por debajo de 50, luego por debajo de 40 y sigue bajando hasta 30, mostrando esta tendencia, al final, el índice del mercado S&P 500 también se verá obligado a caer junto con él, así es como lo pueden ver. Bien, ahora pasamos al índice de volatilidad. El índice de volatilidad está bien, es similar al de ayer. Con 16.43 el mercado sigue tranquilo. El índice de miedo y avaricia disminuyó ligeramente. Ayer estaba en 53, pero cayó de golpe hasta 49, así que ahora bajó de 50. Como les he explicado varias veces, no es bueno salirse del rango de caja. Ahora hemos llegado a la parte inferior de ese rango. Así que si en los próximos días el precio de las acciones sigue bajando y la tendencia empeora, esto podría prolongarse por un tiempo. Por lo tanto, personalmente considero que es muy importante que vuelva a rebotar cerca de 50. La puntuación del mercado no ha cambiado. Todavía está en 64, por lo que se puede interpretar que el número de acciones en tendencia alcista supera ampliamente al número de acciones en tendencia bajista. Hoy es viernes, ¿y eso qué significa? Que revisamos los resultados de la encuesta AAII. Personalmente, le doy mucha importancia a los resultados de esta encuesta y los reflejo bastante en mi estrategia de inversión. Según lo anunciado ayer, el 45.9% de los inversionistas ahora tienen una perspectiva positiva. Subió muchísimo. Hace apenas unas semanas estaba por debajo de 40. Si revisas el promedio histórico, es 37.5%. Por lo tanto, el porcentaje de personas que tienen una perspectiva positiva en este momento es mucho más alto que el promedio histórico, y eso es algo negativo. También ha bajado la proporción de inversionistas con opinión negativa. La semana pasada era 39.2%, ahora es 35.6%. Como les he dicho, el 45.9% apostó por acciones, aquí lo ven. El 35.6% vendió todas sus acciones y está en efectivo. Si lo entendemos de esta manera, podemos comprender fácilmente la situación. Pero el 35.6% todavía es más alto que el promedio pasado del 31%. Por lo tanto, me preocupa un poco que haya demasiadas personas con una mentalidad positiva. Aunque el 35.6% sigue apostando por la caída, superando el promedio histórico, es algo a considerar. Todavía hay margen para que el mercado de valores estadounidense siga subiendo, así que se puede interpretar de manera positiva hasta ese punto. Presento el desempeño de las principales selecciones de Michigan. Ayer, 7 acciones cerraron en positivo. Después de mucho tiempo, Meta logró una buena tendencia con un 2.78%.
Celestica subió 1.92%, Nvidia 1.83%, Dextra 1.67%, Credo 1.53%, First Solar 1.27% y Palantir 1.04%. Bien, el resto bajó. Coinbase bajó un 0.07% y Bitcoin cayó a 121.660. Broadcom cayó 0.14%, Talem Energy 0.30%, Tesla 0.72%, AMD 1.13%, Alphabet 1.26%, Taiwan Semiconductor 1.52%, Strategy 3.18% y Bit 3.87%. Y el fondo cotizado en bolsa de Ethereum, después de haber subido muy rápidamente recientemente, cayó un 7.97% durante la corrección. Se lo repito una vez más, el Ultra Ethereum, el fondo cotizado en bolsa de Ether, muestra una volatilidad difícil de soportar para quien no tenga nervios de acero. Esa volatilidad casi duplica la del Bitcoin. Por eso, considerando tu propio perfil de inversión, puedo decir que es una de las mejores opciones de inversión en Estados Unidos. Hoy preparé noticias sobre Nvidia. Ayer, aunque la mayoría del S&P 500 cayó, las acciones de Nvidia subieron casi 2%. Fue porque hubo dos buenas noticias. Primero, revisemos el título de la primera noticia. La buena noticia es que el gobierno de Estados Unidos aprobó por primera vez la exportación de chips de inteligencia artificial de Nvidia a los Emiratos Árabes Unidos. Veamos solo los puntos clave. Estados Unidos aprobó exportar chips de inteligencia artificial de Nvidia, valuados en miles de millones de dólares, a Emiratos Árabes Unidos según el acuerdo bilateral de inteligencia artificial firmado en mayo. Dicho acuerdo incluye un plan para construir un centro de datos de 5 gigavatios en Abu Dhabi y proporcionar hasta 500.000 chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos al año. Ahora, echemos un vistazo rápido a cuánto podría contribuir esto a los ingresos si se suministran alrededor de 500.000 unidades al año. La licencia de exportación aprobada esta vez no ha revelado su escala exacta. Pero según declaraciones de los involucrados, se dice que está en el nivel de varios miles de millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos también indicó que podría autorizar la exportación de hasta 500.000 chips avanzados de inteligencia artificial al año. Bien, si hacemos algunos cálculos con esto, supongamos que se venden las 500.000 unidades completas. El precio del H100 de Nvidia ronda entre $30.000 y $40.000. Y si sus especificaciones mejoran, podría alcanzar $50.000. Bien, pero si el precio está entre $30.000 y $40.000 y se venden 500.000 unidades, las ventas alcanzarían entre 15 y 20.000 millones de dólares. Recientemente, los ingresos trimestrales de Nvidia rondan los $30.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso significa que se puede organizar una cantidad equivalente al 50% al 67% de los ingresos generados en un solo trimestre. Y otra cosa positiva es la diversificación geográfica de la demanda de infraestructura. Bueno, ¿qué significa esto? Hasta ahora hemos dependido demasiado de la demanda de Estados Unidos. Debido al deterioro de relaciones con China, las ventas allí ya no se consideran en las proyecciones. Habiendo perdido China, que ahora las ventas y contribuciones vengan de Medio Oriente es muy positivo. Creo que así puede interpretarse. Ahora la segunda buena noticia. Esta vez, las instituciones sugieren un precio objetivo para las acciones. Aunque las de Nvidia aún valen menos de $200, ya se plantea un objetivo de $300. Creo que vale la pena leer en qué se basan. La firma de inversión Kenteo Pizzeu Heraldeu reaparece y vuelve a elegir a Nvidia como su principal recomendación o top pick. La calificación de aumentar peso significa que han dado una recomendación de compra, así lo pueden entender. El precio objetivo subió de $240 a $300, uno de los niveles más altos de Wall Street. ¿Qué significa eso? Eso significa que, aún con el precio actual, las acciones podrían subir 56% más, según las previsiones. El nuevo precio objetivo de Cantor supera por mucho al de otros bancos de inversión. Veamos rápidamente los precios objetivo de otras instituciones. Esta semana, Melius Research elevó su precio objetivo a $275 y Goldman Sachs recientemente estableció un precio objetivo de $210.
El mes pasado, Bank of America lo ajustó al alza a $235 y Barclays también lo subió a $240. Recientemente, la mayoría de las instituciones han estado elevando el precio objetivo de las acciones de Nvidia, pero entre todas ellas, $300 es la primera vez que se establece, así que pueden considerarlo así. Por lo tanto, al inicio de la sesión del jueves, el precio de las acciones de Nvidia subió casi un 2%. En la sesión alcanzó un máximo histórico y en 6 meses, el precio de las acciones se duplicó. Así que, después de tocar fondo en abril, Nvidia es una acción que ha subido muchísimo en un corto periodo de tiempo. Y este aumento en el precio objetivo, esto ocurrió tras la reunión anual de inversionistas, donde analistas de Cantor se reunieron con la alta dirección de Nvidia, incluido el director ejecutivo Jensen Huang y la directora financiera Colreteu Keureseu. Tras reunirse con Jensen Huang, Colreteu Keureseu y otros ejecutivos, subieron el precio objetivo de las acciones a 300 es muy positivo. En esta reunión también se discutieron los detalles de la nueva asociación con OpenAI, según se informa. Y el análisis y el equipo de Cantor liderados por C.A. Weiss el jueves dijeron lo siguiente. ¿Cuál es la visión de esta asociación? Por eso OpenAI y NVIDIA decidieron asociarse. Lo que esto significa es que los Original Design Manufacturer de servidores, que son los fabricantes que hacen servidores, y los proveedores de servicios en la nube, que son los proveedores de servicios en la nube, como AWS Azure de Microsoft o Google Cloud, son de quienes estamos hablando. Estas empresas necesitan un margen de ganancia, ¿cierto? Ese tipo de margen. Eliminando la superposición, tenemos a Nvidia y los circuito integrado de aplicación específica. Los circuito integrado de aplicación específica son semiconductores personalizados. Se explica que la diferencia de costos entre estos dos se promedia en un 15%. Los circuito integrado de aplicación específica están diseñados solo para lo necesario, lo que reduce mucho su costo. Esta vez, al asociarse, eliminaron el margen de los Original Design Manufacturer de servidores y de los proveedores de servicios en la nube, reduciendo la diferencia de costos entre ambos hasta un 15%. Ahora, pagando solo 15% más, puedes usar la mejor GPU del mundo, según NVIDIA. Entonces, esta asociación es realmente un ganar-ganar tanto para Open Inteligencia Artificial como para NVIDIA. Se está analizando que esto podría ejercer una presión potencialmente mayor en el mercado de circuito integrado de aplicación específica. Bien. Luego, la empresa explicó que Nvidia sigue realizando un diseño conjunto extremo cada año, lo que permite la optimización de toda la infraestructura de inteligencia artificial, con la ayuda de soluciones de pila completa, incluyendo CUDA. Bien, ¿qué significa esto? Ahora, ya ninguna empresa quiere comprar solo los chips, quieren comprar el producto completo porque desean implementar inteligencia artificial a gran escala. En ese sentido, Nvidia tiene la mayor ventaja. Nvidia es la única empresa que puede ofrecer todo a la vez, ya sea unidad central de procesamiento GPU o software. Por lo tanto, pueden vender soluciones de pila completa como las que se muestran aquí, así que Kenteo también. Se prevé que las ganancias por acción de Nvidia en 2026, la previsión subió a $8, superando el consenso de $6.26 para 2027, aunque el consenso es $7.37, se proyecta que llegue a $11 muy por encima de esa cifra. Estas son las proyecciones que se están presentando. Si en 2027 logra alcanzar los $11, el precio de las acciones resulta de multiplicar las ganancias por el múltiplo. Si multiplicamos $11 por 27.3, obtenemos $300. Así, si el PER de Nvidia es 27, los $300 son posibles. Estas son las proyecciones actuales. Bien, los analistas también señalan que en los últimos meses la demanda de los tokens ha aumentado rápidamente y que las ganancias por token están incrementando. Cuando la demanda es abrumadora, naturalmente se puede establecer un precio mucho más alto, por lo tanto, la rentabilidad está aumentando, así es como se puede entender. OpenAI y otras plataformas hoy tienen un margen bruto de entre 50% y 70%, dicen que todas las GPU instaladas actualmente están agotadas. Lo que esto significa es que las plataformas de inteligencia artificial como OpenAI ahora son mucho más rentables. Con precios altos, ahora logran márgenes brutos del 50% al 70%, y ahora todas las GPU instaladas están agotadas, así que obviamente van a necesitar más GPU. Los clientes están buscando desesperadamente recursos de cómputo donde sea que puedan encontrarlos.
Especialmente en las últimas 12 a 16 semanas hemos llegado a un punto de inflexión debido al aumento explosivo de entradas multimodales con contextos muy largos, como los videos recientes y el razonamiento basado en el tiempo. Por lo tanto, en los últimos 3 o 4 meses, la demanda de tokens ha aumentado enormemente. Eso significa que la demanda de GPU está aumentando rápidamente, así es como lo decimos. La razón de eso está explicada aquí. La primera es la entrada multimodal con un contexto largo y la segunda es el aumento explosivo del razonamiento basado en el tiempo. Bien, déjeme explicar esto con un poco más de detalle. ¿Qué es multimodal? Significa que la inteligencia artificial puede entender y procesar varios tipos de datos al mismo tiempo, como texto, imágenes, sonidos y videos, igual que las personas. Por ejemplo, para que una inteligencia artificial comprenda una película de 1 hora y responda preguntas, debe recordar todos los videos, sonidos y diálogos desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, este es un ejemplo representativo de una entrada multimodal con un contexto muy largo. Bueno, en el pasado no fue hace mucho. Hasta hace solo 1 año, la mayoría de las inteligencias artificiales solo entendían texto o solo reconocían imágenes. Pero ahora hay muchos modelos de inteligencia artificial que pueden entender información multimodal, responder y razonar de esta manera. Esta tecnología necesita mucha capacidad de cómputo, es decir, GPU, así deben verlo. Bien, también se habló del razonamiento temporal. ¿Qué significa? Es la capacidad de la inteligencia artificial para entender el orden y la relación causal de eventos en el tiempo. Por ejemplo, al ver una escena en la que una persona se cae en una película oriental, como antes se derramó agua en el suelo, se puede deducir que la persona se resbaló por eso. A esta capacidad la llamamos inferencia basada en el tiempo. Lo importante es lo siguiente. El rápido aumento de la inferencia basada en el tiempo es otra razón por la que crece la demanda de semiconductores de alto rendimiento como las GPU de NVIDIA. Entonces, si comparamos hace 1 año con ahora, antes la demanda de inferencia no era tan alta como ahora. Actualmente no solo ha aumentado drásticamente la demanda de inferencia, sino que ahora también se realiza la inferencia de manera multimodal. Y como la inferencia basada en el tiempo también ha aumentado mucho, en comparación con antes, la cantidad de GPU necesarias, es decir, la capacidad de cómputo, está aumentando exponencialmente. Así se puede entender. Bien, Kentor. Debido a la rápida y amplia adopción de la inteligencia artificial generativa, Kentor afirma con confianza que la inteligencia artificial no es una burbuja y lo está demostrando. En el último año, los sistemas de recomendación han incorporado inteligencia artificial generativa. La búsqueda, redes sociales, contenido generado por usuarios y recomendaciones de contenido y anuncios están pasando del aprendizaje automático a la inteligencia artificial generativa. NVIDIA estima que la transición de la computación tradicional a la inteligencia artificial generativa implicará un gasto de $2 billones. ¿Qué significa esto? La computación tradicional es la basada en unidad central de procesamiento, pero ahora NVIDIA dice que solo en el proceso de pasar de la computación tradicional basada en unidad central de procesamiento a la inteligencia artificial generativa basada en GPU se generará un gasto de $2 billones. Por lo tanto, no estamos simplemente en una burbuja, sino que el mercado está empezando a ver cómo la inteligencia artificial de calidad puede ofrecer un retorno de inversión positivo y significativo. Finalmente, ahora las empresas de plataformas de inteligencia artificial están obteniendo ganancias de sus inversiones, así que dicen que la revolución de la inteligencia artificial apenas está comenzando. Ahora, aquí viene una cifra importante. Kentor, en conclusión, dice que el mercado de infraestructura de inteligencia artificial alcanzará entre 3 y 4 billones de dólares para 2030, presentando una perspectiva increíble. Cuando decimos 3 o 4 billones, no dimensionamos lo enorme que es esa cantidad. Déjenme explicar esto con más detalle. Entonces, ¿cuál es el tamaño actual del mercado de infraestructura de inteligencia artificial en 2025? Las diferencias pueden variar según la agencia de investigación de mercado. En promedio, se estima que son aproximadamente 88.000 millones de dólares, es decir, unos 121 billones de wones coreanos. No usaremos el promedio de 88.000 millones de dólares. Para este cálculo, vamos a utilizar la estimación más alta. MarketGen estima que el mercado de infraestructura en 2025 será de 182.000 millones de dólares. Se dice que el mercado de infraestructura de inteligencia artificial es enorme. Incluso si consideramos la estimación de MarketGen de 182.000 millones de dólares,
Si tomamos el tamaño de mercado para 2030, que mostró Cantor Fitzgerald, entre 3 y 4 billones de dólares, esto significa que se pronostica un crecimiento explosivo de aproximadamente 16.5 a 22 veces durante los 5 años, desde 2025 hasta 2030. Si calculamos la tasa de crecimiento anual promedio, se espera un aumento del 70% al 90% cada año. Así se resume. Por eso, considero que los inversionistas debemos estructurar el portafolio principalmente con acciones beneficiadas. Esta cifra abarca el mercado de hardware esencial para operar y desarrollar modelos de inteligencia artificial, incluyendo semiconductores, servidores, almacenamiento, equipos de red y software. Y además, existe una perspectiva muy positiva de que la tecnología de inteligencia artificial superará su etapa inicial y se convertirá en una infraestructura clave en toda la sociedad. Bueno, si estas premisas se cumplen, la tasa de crecimiento anual compuesta será del 70% al 90%. No necesitamos invertir en otros mercados y descuidar este. Por eso, puedo confirmarles una vez más que la razón por la que la mayoría de las acciones en la cartera de Millón siguen siendo beneficiarias de la inteligencia artificial es precisamente esta. Finalmente presentamos el video de acciones estadounidenses de hoy. En el video de hoy, Tony aparece una vez más y presenta una perspectiva positiva diciendo que el S&P 500 alcanzará los 7,000 puntos para finales de este año. Bueno, creo que sería bueno escuchar directamente de la voz de Tony cuál es la lógica detrás de esto. Estas son las principales noticias de acciones de hoy, 10 de octubre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta transmisión les ayudó en sus inversiones, agradecería mucho sus me gusta y comentarios. Sigamos esforzándonos juntos hasta que dejemos de invertir en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Hablemos sobre la tendencia futura del rally y las perspectivas de Tom Lee, quien ya nos acompaña. Es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto, Scott. ¿Cómo ve la tendencia del mercado hoy? Hemos visto una tendencia alcista, pero hoy hay una leve corrección. Parece que el mercado está reflejando preocupaciones sobre la solidez de la economía, la situación del mercado laboral y algunos otros factores. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que el mercado está sopesando varios factores. Actualmente dicen que estamos navegando un poco a ciegas debido al cierre del gobierno, pero el verdadero motor clave que está impulsando fuertemente el mercado de valores y la economía es la inteligencia artificial, y este sector de inteligencia artificial no se ha visto afectado por esta desaceleración. Por eso, creo que actualmente estamos viendo un movimiento en zigzag durante la semana. Estacionalmente, desde octubre hasta fin de año es un periodo tradicionalmente alcista, por lo que creo que el índice S&P podría llegar al menos hasta los 7,000 puntos. Incluso esta semana, aunque hay correcciones, siempre hay compradores. Hoy puede bajar, pero mañana subir. Creo que hay muchas posibilidades de que podamos soportarlo. En general, sigo manteniendo una perspectiva optimista hasta fin de año. Creo que ahora el mercado también está ignorando algunas señales de riesgo. Moody's señala que, por la incertidumbre económica tras el cierre del gobierno, 22 estados están en recesión o cerca, y una encuesta de Carlyle reveló un mercado laboral más débil de lo previsto. El alza del oro indica que inversionistas globales reducen riesgo en Estados Unidos. También persisten las preocupaciones sobre la burbuja de la inteligencia artificial, y es cierto que el mercado está respondiendo de manera complaciente ante los riesgos. La inteligencia artificial sigue fuerte como motor de crecimiento, por lo que el mercado se enfoca en ello. Es decir, estamos en una situación en la que estamos equilibrándonos entre señales de desaceleración económica a corto plazo y el impulso de crecimiento a largo plazo. Bueno, creo que es cierto que el mercado ahora es definitivamente menos escéptico en comparación con abril, agosto o septiembre. Eso se nota solo con ver el posicionamiento o los indicadores de inteligencia artificial. Es decir, se puede decir que el mercado ya ha descontado en gran medida las buenas noticias. Por eso, las señales de desaceleración económica o los factores de riesgo que acaba de mencionar son ciertamente motivos de preocupación. Quiero enfatizar que la historia de la inteligencia artificial se está fortaleciendo aún más. Cuando hablo con empresas e inversionistas, escucho que el retorno de inversión en aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial y en todo el negocio de servicios ha mejorado en comparación con el trimestre pasado.
Eso es lo que escucho. Estos factores realmente están impulsando la demanda de gasto de las empresas. Por eso, es muy probable que el mercado todavía esté subestimando el efecto generador de ingresos que puede crear la inteligencia artificial y creo que esta historia puede seguir teniendo un impacto considerable en el futuro. Así es. En general, los datos actuales están mezclados y, como no hay estadísticas oficiales del gobierno, no es fácil entender la situación con precisión. Sí, es cierto que todavía describo esto como el rally más odiado. Si vemos el ambiente actual, es cierto que no hay una opinión muy negativa sobre el mercado, pero la razón por la que lo expreso así es porque, aunque los inversionistas reconocen el mercado alcista, todavía hay un ambiente en el que no pueden creerlo sinceramente. Muchos inversionistas dicen que el mercado de valores seguirá subiendo, pero al mismo tiempo asumen que en algún momento se desplomará fuertemente. Aunque han entrado al mercado, siguen siendo defensivos y sin convicción real. De hecho, si vemos el posicionamiento, es bastante conservador más que arriesgado. Superficialmente, se está ejecutando un enfoque optimista. Por eso creo que la expresión "el rally más odiado" es válida. Así es, a veces la gente da cumplidos contradictorios. Por fuera dicen cosas positivas sobre el mercado, pero en realidad tienen una perspectiva bajista. Por ejemplo, dicen cosas como, esto me recuerda a 1999, o las acciones de inteligencia artificial ya están en la cima. Reconocen que este mercado seco es fuerte, pero al mismo tiempo están intentando predecir el final del rally. Yo trabajé como analista en la década de 1990, así que recuerdo bien esos tiempos. Aunque mucha gente lo ha olvidado, en septiembre de 1998 las acciones de Cisco tenían un PER anual de casi 60. Cuando la Reserva Federal bajó las tasas por primera vez en 9 meses, el 200, creo que Nvidia está en la misma situación que Cisco en ese momento. Sin embargo, el 27 veces, lo cual es incluso más bajo que el de Walmart o Costco, que tienen un 35 veces. Por eso, creo que aunque el mercado está recibiendo buenas noticias sobre Nvidia, su valor aún no se ha reflejado completamente en el ciclo. Kakao Talk el próximo año. En el video musical nos vemos la próxima vez de Sisk Kim Ji-hye. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video.